Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Antes predicador católico, hoy siervo de Jesucristo, cristiano evangélico. En esta ocasión les presentaré la primera parte del tema La Iglesia Evangélica en Guatemala. No podemos adentrarnos en la historia de la Iglesia Evangélica en Guatemala sin antes ver una breve cronología de lo que fue la historia de la Iglesia Católica en América Latina. La historia de la Iglesia Católica en América, incluyendo Guatemala, empieza en el año 1494, cuando Cristóbal Colón, en su segundo viaje, tomó consigo a 12 sacerdotes católicos para la conversión de las razas nativas. A donde quiera que fueran los españoles para establecerse o para conquistar, eran acompañados por clérigos sacerdotes católicos portando cruces. El método español era esclavizar a los nativos, obligándoles a convertirse y forzarles a construir templos y monasterios católicos semejantes a los de España. Algunos de esos antiguos edificios que fueron hechos con sudor y fuerza de esclavitud y muerte por los indios nativos, hoy únicamente se observan las ruinas, como es el caso de Antigua Guatemala, cuyos antiguos edificios son los testigos silenciosos de todas las atrocidades que ahí acontecieron. De manera que los españoles no solo tomaron dominio de las tierras de América, sino que los indios fueron obligados a las buenas o a las malas a convertirse en católicos. Manuel de Santiago, historiador jesuita, dice: y así la cristianización comienza ni más ni menos con la cruz que hincara Cristóbal Colón el día 12 de octubre del año 1492, fecha del descubrimiento de América, con los 12 curas católicos que acompañaban a Cristóbal Colón, bautizando la primera isla descubierta con el nombre de San Salvador, nombre del Redentor del mundo según la Iglesia Católica. Cuando el Papa Alejandro VI en el año 1493 confió a Colón que se disponía a hacer su segunda travesía, los misioneros católicos Pedro Buil y 11 sacerdotes más para que evangelizasen las nuevas tierras. Esto no fue sino el modesto comienzo de una labor cristianizadora al estilo católico que habría de acontecer con grandes hazañas. Se cuenta por varias decenas de millares los misioneros sacerdotes que partieron de España y Portugal en el siglo de los grandes descubrimientos y marcharon a evangelizar el Nuevo Mundo. Es evidente cómo, después de la conquista, comenzaron a tomar dominio religioso una tremenda oleada de órdenes monásticas, es decir, sacerdotes y monjas católicos. Todos estos evangelizadores del Papa eran de las siguientes órdenes: benedictinos, jerónimos, franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Estos sacerdotes vinieron no a predicar el evangelio, sino a encatolizar y sincretizar a los nativos indios. Y lo peor del caso es que estos supuestos evangelizadores diariamente le oficiaban la misa en latín a los indios que apenas conocían su propio idioma
común. Por otro lado, estos no traían una Biblia en la mano, sino la cruz, un crucifijo, una imagen de la Virgen, una imagen de un supuesto santo. Ellos nunca les dijeron a los indios que Cristo vino para salvarlos y perdonar sus pecados por medio de su sacrificio en la cruz, como lo dice la Biblia. Al contrario, en ese tiempo la Iglesia Católica Romana perseguía a toda persona que tuviera una Biblia. Estos no les enseñaron a los indios que sus oraciones debían ser dirigidas directamente a Dios y que sus pecados se los debían confesar a Dios. Al contrario, estos supuestos evangelizadores no solo les hablaban en latín a los indios, sino que les enseñaron tradiciones, costumbres y rituales babilónicos traídos de Roma. Por lo tanto, la institución católica no trajo el evangelio a nuestro continente. Lastimosamente, algunos ministros evangélicos ecuménicos se atreven a decir y hasta a escribir de que Bartolomé de las Casas fue el primer evangelizador en Guatemala. Eso no es verdad. Se reconoce el trabajo que este fraile hizo en favor de los pobres y abandonados en Guatemala, pero él nunca les habló a los indios que dejaran de venerar imágenes mudas. Al contrario, les cambió las figuras de sus dioses antiguos por imágenes ídolos con otra figura. En teoría, se cree que Bartolomé de las Casas acompañó a Colón y venía ya preparado por el clero católico para que hiciera el papel de defensor de los indios, mientras por otro lado los masacraban. No se nos debe olvidar que el catolicismo siempre ha usado de la astucia. Con una mano le da el pan a la gente y con la otra los mata. De manera que estos supuestos misioneros lo que hicieron fue sucumbir a los indios en otra idolatría muy diferente a la que ellos conocían. He de destacar en este documental que la primer imagen o el primer ídolo que hizo su arribo a Guatemala fue la Virgen del Socorro. Fue el primer ídolo femenino que ingresó a nuestro país desde España. El texto histórico dice así: imagen española que presidió la fundación de las capitales de Guatemala en Almolonga, Ciudad Vieja, en Panchoy, Antigua Guatemala, y La Ermita. Fuente: La romántica ciudad colonial de Guatemala, página 18. A esta imagen le siguieron una gama de patrones y patronas que hasta hoy en día les hacen fiesta los católicos en cada pueblo. La Inquisición Católica Española en Guatemala. La Iglesia Católica sabía que después del descubrimiento de América se daría una avalancha de migración religiosa a las cuales había que cerrarles toda posibilidad de existencia en la colonia española. Para la institución católica, la única forma de evitar la entrada a otros credos a la provincia era utilizando los mecanismos que ella misma había venido preparando contra las personas consideradas como herejes. Pues qué mejor que elegir una comisaría para el efecto. Fue tanta la importancia que llegó a alcanzar la comisaría de Guatemala en la época de Ruiz del Corral, que hacia 1613 se levantaron peticiones para que se estableciera un tribunal del llamado Santo Oficio, Tribunal de la Inquisición en Guatemala. La Inquisición en América se reservó más bien un papel de prevenir todo género de inobediencia religiosa o falsa doctrina, extirpar toda creencia que no fuera católica.
Para ello da inicio la aplicación de la Santa Inquisición, como era de esperar. La aplicación de la Inquisición dio comienzo y fue así como Gaspar Zapatero fue acusado y se le castigó a la pena de la soga y 200 azotes. ¿Y qué diremos de don Juan de Valerma, que se le siguió proceso por haber dicho que los sacramentos de la confirmación y Eucaristía eran simples ceremonias y que él podía moralizar sobre los evangelios como cualquier teólogo? Esto nos dice Ernesto Chinchilla en su historia. El juicio de Jerónimo Monte, quien había sido preso en Guatemala y por haber dicho que los luteranos no eran tan malos como los hacían y por haber confesado que solo a Dios se debe adoración, se le castigó duramente, según Ernesto Chinchilla, página 63. De acuerdo a la historia de las conquistas que realizó España, ellos utilizaron la fuerza para someter a los indígenas a las creencias del catolicismo romano español. Para esto ellos usaban por un lado la fuerza de la corona española y por el otro lado la fuerza de la espada, que simboliza guerra y muerte, y por otro lado la cruz católica, que iba ligada a la espada, simbolizando ambas la muerte. Es por ello que en el escudo de la corona española usted puede notar que aparecen la corona española, los volcanes de Guatemala, la tiara triangular del Papa, la espada y la cruz. Todo esto representa la fuerza de España, no solo política, sino también religiosa y asesina. Los sacerdotes no portaban una Biblia, como dije anteriormente, sino la cruz y la espada como símbolos de conquista forzada. Mientras que el evangelio no se impone por la fuerza, sino que se predica y las personas tienen libre albedrío para decidir si lo aceptan o no. Es evidente que la Iglesia Católica Romana se había establecido como una reina en el territorio guatemalteco, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 17, verso 1 al 6. Tomando en cuenta que desde sus orígenes fue oficializada por Constantino en el año 312-313 y desde entonces ha reclamado ser la religión oficial del Estado, logrando sus propósitos aun cuando fuere necesario asesinar para mantener el monopolio religioso, eliminando toda competencia. El pastor presbiteriano Max Vázquez fue masacrado por una turba de fanáticos católicos enfurecidos que los sacaron de su casa a empujones y golpes con palos y piedras, convirtiéndose en un mártir de la Iglesia Evangélica de Guatemala. El único delito del pastor Max fue predicar el verdadero evangelio a los guatemaltecos. Sin embargo, se cumplieron en él las palabras de Jesús: viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Un mártir evangélico en Guatemala sucedió precisamente el 6 de abril del año 1953. Había entrado ya la noche y un pequeño grupo se preparaba para su servicio de la noche en un pueblo llamado Alotenango, cerca de Antigua, Guatemala. De pronto se escuchó el repicar de las campanas de la iglesia católica de aquel lugar. Era la señal que había ordenado el cura sacerdote católico de la región para realizar un asalto mortal parecido a aquel de la noche del día de San Bartolomé. Una enorme cantidad de campesinos católicos indígenas, armados con filosos machetes, garrotes y armas de fuego, se encaminaban hacia la pequeña e indefensa iglesia evangélica presbiteriana de aquel pueblo. Repentinamente caen sobre los pocos evangélicos
una lluvia de piedras y se oye el rugir de la turba de católicos enfurecidos por las mismas fuerzas del maligno que gritaban: mueran los herejes, arriba los católicos, abajo los evangélicos. La huida de los hermanos al escuchar los diabólicos gritos de la turba de católicos, los hermanos huyeron por el lado del patio. Los atacantes entraron pero no hallaron a nadie. Para consumar su furia, hicieron pedazos el armonio, las lámparas, las guitarras y el acordeón. Y al terminar la destrucción de los accesorios del templo, con todo se lanzaron contra los humildes cristianos evangélicos, fugitivos que habían logrado llegar a sus casas. Ellos cerraron sus puertas sin pensar que aún así no había seguridad. Las puertas cayeron ante la furia de los endiablados católicos y se comenzaron a escuchar los gritos de angustia y dolor mientras los fieles católicos los golpeaban de una forma salvaje, los dejaron ensangrentados. La arremeten contra el pastor. La furia de los católicos se centra en la casa del pastor Max Vázquez. Rompiendo la puerta con hachas y machetes, encontraron al pastor dentro de su casa, lo tomaron por el cuello y le comenzaron a torturar hasta dejarlo en un charco de sangre. El pastor Max fue arrastrado por las calles aproximadamente unas 5 cuadras, golpeándole hasta dejarlo muerto en un callejón, presentando las orejas desgarradas, el cráneo sumido y el rostro desfigurado. Fue evidente que los evangélicos no se defendieron. No hubo un solo herido entre los católicos después de haber asesinado al pastor. Las autoridades civiles no hicieron nada por investigar el hecho, pues también ellos estaban de acuerdo con el cura católico del pueblo y fueron cómplices de la muerte brutal del humilde pastor evangélico. Por todo esto que la Iglesia Católica ha hecho en Guatemala y en el mundo, a mi parecer, la Iglesia Católica Romana no es la Iglesia de Jesucristo, sino la gran ramera, la religión del diablo sobre la tierra, asesina y criminal. Que Dios me le bendiga. Este ha sido su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez, antes predicador católico, hoy siervo de Jesucristo, miembro de la Iglesia Evangélica Defensores de la Verdad en Guatemala. Dios me les bendiga. Estudie teología bíblica en su misma casa. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad le brinda la oportunidad de estudiar teología en su casa. Según las leyes de Guatemala, todo ministro de culto deberá poseer su título teológico extendido por una entidad autorizada por el Ministerio de Gobernación. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad pone a su disposición los siguientes niveles: diplomado, bachillerato, profesorado, licenciatura y doctorado. Cada nivel tiene su pensum de cursos. En el nivel diplomado usted puede ver historia de la Biblia, historia de la Iglesia, catolicismo romano, reforma luterana, ecumenismo mundial, carismatismo católico, hermenéutica, homilética, demonología, ética ministerial, liderazgo cristiano, liturgia evangélica, teología y ciencia, fiestas y creencias paganas y el peligro de las sectas. Si usted desea obtener más información acerca de este seminario, puede llamarnos al 5760 1522. Manuel de Jesús Latín, director del seminario. Que Dios me le bendiga.